con mayor detalle, porque está en línea Daniel Coluccio. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Bien. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que ha cambiado en la actitud de los capitanes o los patrones de pesca? Que me da la impresión, por los informes que vos subís y los datos que hay en general, han tomado una actitud de, no de mirar y dejar pasar, sino realmente de confrontar con la flota pirata, que básicamente es una flota pirata que, entre otras cuestiones, requeriría de una mayor enjundia de nuestro servicio exterior para hablar seriamente con Uruguay de este tema, ¿no? Bueno, creo que pasa el tema por ese lado, por el lado de la Cancillería, por sobre todas las cosas, porque uno desde afuera enseguida incrimina con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, sea Armada Argentina o sea Prefectura Naval, pero la cosa se cocina mucho más arriba de todo esto. Es un problema netamente logístico. Siempre lo decimos en la jerga popular. Muerto el perro se acaba la rabia, es decir, todos estos barcos, que son aproximadamente unos 350 que están operando fuera de las 200 millas marinas, en aguas muchas veces internacionales, a veces se ponen del lado de adentro, la zona económica exclusiva, y el puerto logístico, es decir, el puerto que apoya toda esta maniobra, es Puerto Argentino por un lado, y por el otro lado, y en gran parte el caso de Montevideo, motivo por el cual no solamente es quien le da apoyo a estos barcos, sino quien les da combustible a las verdaderas estaciones de servicios que proveen a esta flota, y además quien les da también toda la logística a los barcos nodrizas que cargan con toda la pesca y llevan al puerto de Montevideo o a otros puertos, de alguna manera justificando el accionar de esta flota. Claro. Ahora, bueno, en las últimas horas se detuvo a un arrastrero portugués, un congelador de matrícula china. Hay otro que la gente no puede creer que el otro congelador chino se haya escapado. Lo que pasa es que hay una realidad. En principio lo que ha sucedido con el primer barco, yo creo que ha sorprendido, evidentemente ha sorprendido a todos. Ujú. En lo particular, yo estoy totalmente convencido que la fuerza de prefectura está ampliamente entrenada, sabe lo que hace, y a través de una decisión política que venga gestada desde órganos que están por encima de la fuerza, si la decisión era capturar o hundir, eh, creo que cualquiera de las dos alternativas se hubiera hecho. Ujú. Entiendo en el fondo que, tomadas los recaudos jurídicos administrativos y ante un eventual fuerte viento, fuerte temporal que se iba a suscitar en la zona y que a posteriori se confirmó a partir de las 16 horas, con vientos a la noche cerca de la 1, 2 de la madrugada, de aproximadamente unos 100 kilómetros por hora, creo que la mejor decisión vista por las actuales autoridades políticas y de seguridad fue, en vistas que estaba registrado el barco, hacer todo el procedimiento legal, administrativo, judicial y demás, y a partir de allí, bueno, tomar las decisiones del caso. Pero si nos ponemos a pensar a posteriori lo que sucedió, no solamente con el Calvao, que es de bandera portuguesa, sino Armada Argentina con el Hongpu 16, que es de bandera china, en definitiva se enmienda de alguna manera lo sucedido días anteriores. Sí, sí, bueno, eso queda claro. Ahora viene el otro problema porque justamente en este barco que casi diría se dejó partir, y esta es una buena explicación para entender qué pudo haber ocurrido, ya en el puerto de Madrid estaban expresando su rechazo, ¿no? Porque ahí viene el otro problema donde me parece que haría falta un cambio muy fuerte en la legislación argentina, para poder disponer lo más rápidamente posible de este tipo de unidades, ya sea para llevarlas a desguace o no sé, digamos, hacer los procedimientos que correspondan y hundirlos en alta mar, ¿no? Bueno, eso sería, creo, la última instancia. Creo que hay procedimientos anteriores. El tema del coronavirus también hoy por hoy está siendo un factor preponderante en la toma de decisiones de determinados puertos, que inmediatamente cuando uno escucha un barco de bandera extranjera o un barco de bandera china, justamente genera cierto resquemor, ¿no? Pero, a decir verdad,
creo que pasa un poco por una ignorancia colectiva de lo que puede suceder en particular con el barco. Por supuesto que hay diferentes instancias judiciales, administrativas, que llevan al barco al pago de multas hasta la posibilidad de ser interdicto, como en más de una oportunidad ha sucedido inclusive en el puerto de Mar del Plata, en donde los cascos en definitiva con el tiempo se deterioran y generan una pérdida de muelle, que lamentablemente en todo puerto operativo esto es una dificultad. En lo particular, pienso que esto será un trámite netamente administrativo, judicial. Creería que no pasa a mayores. Seguramente las multas son realmente muchas veces tan altas al aplicarla que es más barato para la empresa, para el armador, dejar el barco abandonado que hacerse cargo y hacer frente de todo lo que tiene que ver con el trámite administrativo, ¿no? Claro, sí. Bueno, pregunto porque acá un colega, Marcelo, me está pasando el dato. Estuvo en un Zoom que se hizo el otro día, creo que lo organizó Martín Monita con de Mendiguren. Sí, correcto. Estuvimos hablando cerca de una muy buena y cordial comunicación con el Vasco de Mendiguren, con todo el equipo de acá de Mar del Plata, como es el caso de Monita, el caso del Cholito Ciano y demás. La realidad es que, bueno, estuvimos conversando de la situación preocupante de la pesca de Mar del Plata. ¿Y qué pasó? Bueno, en principio nosotros lo primero que fijamos es que fuimos desde el primer momento una actividad exenta a este primer DNU presidencial, motivo por el cual nosotros seguimos trabajando de una manera muy parcial, muy sesgada, porque en definitiva los mercados internacionales, que en definitiva son quienes canalizamos el 95% de nuestra producción, están con un fuerte deterioro de demanda en volumen y por ende en precios. Y por otro lado, el mercado interno, bueno, sabemos lo que ha sido, lo que es en este momento, rota la cadena de pagos, muchísimos cheques rechazados, una situación que va a costar mucho tiempo desde lo financiero y económico ponerlo de vuelta a rodar, y desde lo social creo que va a tener un impacto muy fuerte en la economía regional de Mar del Plata. Sí. Lo que pasa es que yo sí, sostengo, ¿no? Quienes tienen los resortes, bueno, de Mendiguren está al frente del vice, que es un instrumento en definitiva, pero hay un ministro de Economía, hay un ministro de la Producción. Ayer no sé, no quiero decir un número, pero por lo que recibo, un volumen importante de la gente que entró en la página de la FIP para acceder a ese crédito de 150.000 pesos en 3 cuotas, aplicado al cargo en la tarjeta con tasa cero, fue rechazada. No están habiendo respuestas ni para las empresas ni para los actores reales de la economía en carácter concreto sobre esto. Yo creo que tenemos que segmentar de alguna manera el objetivo o el discurso. Una cosa es promover desde el consumo con un crédito de 150.000 pesos, en definitiva es un crédito que apunta más bien a restituir un nivel financiero del monotributista que pueda llevar a ponerse en marcha y a sofocar estos 2 meses que fueron durísimos. Ahora, por el otro extremo, por el lado de la segmentación, en la parte un poco más alta, yo creo que tenemos que empezar a ver cuál es la política y la política de Estado que tenemos que tomar fundamentalmente para vivir en un país con 2.700 kilómetros de costa y 5.000 kilómetros de frontera de la zona económica exclusiva con el mar internacional, con la inmensa riqueza que tiene el mar argentino. ¿Cómo podemos hacer desde el gobierno para vivir de frente al mar y no de espalda al mar como hemos sido? Fíjense a qué punto, José Luis, muchas veces cuando se habla de diferentes gobiernos, no estoy hablando puntualmente de ni del que pasó, ni del que va a venir, sino históricamente, la Argentina siempre habla y promueve desde el campo, la vaca, la carne, la leche, la soja, el trigo y demás. Y sin embargo, tenemos un litoral marítimo que genera cerca de 4.000 millones de dólares de divisas frescas para el país. Y que se puede, trabajando en serio, se puede, no tengo ninguna duda, en 5 años duplicar ese volumen. Y sin embargo, no hay una política clara. Pero las luces no están del todo apagadas.
creo que hay un aliciente y creo que este gesto de los últimos días, desde el día 23 del mes pasado, 23 de abril, de cómo se viene manejando el gobierno, la subsecretaría de Pesca, el director nacional de Pesca y las autoridades actuales en lo político y en lo que tiene que ver con el marco de seguridad, como es el caso de Prefectura o el caso de Defensa, como el caso de la Armada, me parece que hay un gesto que el mar también existe. Bueno, esperemos que así sea. También es mucho lo que hay que hacer para que determinadas cuestiones se entiendan. Es decir, en definitiva, se acható el precio del pescado blanco, la merluza concretamente, porque inundaron Europa de especies bizarras altamente contaminadas y sin embargo no hubo ninguna capacidad de reacción. Pero eso me gustaría dejarlo para otra charla. Daniel, que tenga una buena jornada. Gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Daniel Coluccio, seguimos hablando de estos temas. Por supuesto que la cuestión de la pesquería tendría que ocupar un rol y un marco mucho más relevante.